Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 12 y 13. Y hoy estamos concluyendo nuestro mensaje a la sexta iglesia, que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y dice así: el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerden que nosotros estuvimos hablando sobre la ciudad de Filadelfia, que fue una ciudad con muchísimas oportunidades, que es considerada la ciudad misionera, con puertas abiertas para el desarrollo, para la culturización del imperio griego, que fue una ciudad muy importante, y es un mensaje que el Señor manda a la iglesia donde no hay ningún tipo de reproche, no hay censura, sino más bien los elogia por su actitud, su comportamiento, y les va a dar muchas bendiciones. La iglesia de Filadelfia es una iglesia en la cual se nos va a dar ahora las promesas que Dios tiene para ellos. Mateo 24, 1 y 2 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El texto que nos corresponde hoy tiene que ver con las promesas a los vencedores, y esas promesas tienen una connotación importante relacionada con el templo de Jerusalén, que era uno de los símbolos judíos. Recordemos que para la iglesia de Filadelfia se habla de lo que nosotros entendimos sobre la sinagoga de Satanás. Y se contrarresta el concepto de sinagoga de Satanás, que debería ser el lugar dedicado al culto para los judíos o para los cristianos, con el templo de Jerusalén o con la ciudad de Jerusalén y con las implicaciones litúrgicas y también de adoración que el pueblo expresaba allí en ese lugar. Lucas 21, 24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y luego en Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y yo quiero que nosotros entendamos en esta mañana la triple implicación de la promesa a los vencedores. Y el título que le he puesto a la predicación es: escribiré sobre él. El texto comienza diciendo en el versículo 12: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y luego dice: y escribiré sobre él. Y hay tres conceptos o tres formas como el texto nos va a mostrar esta promesa, que tiene que ver con la escritura. Y desde el principio del libro hemos hecho énfasis que Apocalipsis es un libro que nos desafía profundamente a escribir, no solamente a ver y a oír, que serían los sentidos externos, para presenciar las visiones o los espectáculos que se nos están narrando en el libro, sino también una vez vemos y oímos, estamos llamados a escribir y luego a enviar, o a escribir y a compartir. Y hemos hecho desafíos que tienen que ver con facultades de la lectoescritura que Dios nos da y que son recursos para la comunicación y para la difusión del Evangelio. En este caso no es el desafío para Juan: escribe y envía, como se hizo ya en 2 o 3 oportunidades hasta lo que va corrido de este libro, sino es Dios mismo nos va a decir que Él escribirá, ¿cierto? Y va a ser interesante cómo vemos a Dios escribiendo y qué es lo que Él va a escribir y sobre quién va a escribir y cuál es el propósito de la escritura. Escribiré sobre Él. Y eso nos llama muchísimo la atención, y a modo de introducción podemos decir que la escritura es una facultad que Dios nos ha dado, pero es una facultad que proviene de Dios. Y somos responsables de lo que escribimos, por qué escribimos y cómo difundimos o comunicamos lo que escribimos. Son muchas las personas que han usado la escritura para tergiversar o para hacer apología perversa contra el Evangelio, pero en este caso la escritura para los creyentes o para el pueblo de Dios es un recurso para difundir el Evangelio, para difundir el carácter de Dios y para extender el reino de Dios con más precisión y objetividad. Pero el Señor es el que dice aquí: escribiré sobre él. Y en primer lugar nos va a decir: escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y es importante porque en primer lugar va a decir: yo le haré columna en el templo y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y yo quiero que nos detengamos un poco a esta metáfora del texto, especialmente en la primera parte donde habla de constituir a los creyentes o a los vencedores columnas del templo. Nosotros hemos estado haciendo varios énfasis a lo largo de este estudio con relación al entendimiento del concepto de vencedor.
Hay dos formas como podemos entender ese concepto al que venciere. Una forma es subjetiva, decir los creyentes son vencedores en Cristo, y en ese sentido subjetivo, todos los creyentes somos vencedores en Cristo y por lo tanto seremos constituidos columnas del templo. Esa es una buena forma como lo podemos entender. Sin embargo, hay una forma objetiva como lo podemos entender que sería un poco más precisa y es realmente la que el texto nos apunta. Cuando dice al que venciere le haré columna. Y la forma objetiva del entendimiento del texto en términos hermenéuticos es al que venciere, y ese único que ha vencido eternamente y para siempre se llama Jesucristo. Entonces la forma objetiva no es los cristianos vencedores, sino el único vencedor, en este caso Cristo, el Cordero vencedor, que es el vencedor por excelencia, y Él como vencedor objetivo, pleno y contundente en el trabajo, en el encargo, en la misión de la redención, pues Él ha sido constituido columna en el templo de Dios y por lo tanto el primer nombre que se escribiría sobre esa columna sería Jesucristo, Cordero vencedor. Y es interesante porque es probable que muchos de los que me estén escuchando hoy aquí difieran de este entendimiento. Es probable que alguien esté diciendo, no, ahí no se refiere a Cristo como vencedor, ahí se está refiriendo a los creyentes que son vencedores y que Cristo o que Dios los constituye columnas en el templo y que por lo tanto al ser columnas se escribe sobre ellos el nombre de vencedor. Es decir, habría múltiples columnas en el templo. Casi sería un templo constituido solo por columnas, porque la Biblia va a decir más adelante en el capítulo 7 que es una multitud que nadie puede contar. Si cada vencedor constituye una columna en el templo, estaríamos hablando de una multitud innumerable, incontable, que es la parte del soporte y la estabilidad del templo y que todos tendrían ese nombre escrito. Sin embargo, no es lo que la Biblia nos va a decir, porque la Biblia no está haciendo énfasis a lo largo del libro de Apocalipsis sobre los vencedores individuales o sobre los vencedores que afrontan la tribulación y reciben el galardón del premio. El libro de Apocalipsis no está centrado en los múltiples vencedores humanos que por gracia de Dios salen adelante, sino que el libro está centrado en Jesucristo, el Cordero vencedor. Entonces cuando dice al que venciere, es una alusión directa a Jesucristo, Cordero vencedor, que no solo venció, sino que fue constituido columna del templo. Y es importante esto porque tiene dos sentidos. Primero, la Biblia dice que cuando Jesucristo venció la muerte y venció el sepulcro, resucitó, dice que ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Es decir, fue constituido centro de adoración o parte de la construcción o parte del fundamento que da estabilidad al templo. Pero en segundo lugar también podemos decir la importancia que tienen las columnas en el templo. Para el judío era muy importante y de hecho en el diseño que Dios dio a Salomón para la construcción del templo le habló de construir dos columnas, ¿cierto? Y de construir unas columnas que fueran fuertes, que fueran ornamento para el templo, pero que dieran estabilidad, estructura y firmeza a la casa. Es decir, el templo de Salomón estaba construido con el diseño de columnas, pero columnas no solamente ornamentales que embellecían el edificio, sino que daban estructura y firmeza y estabilidad. Y esas columnas, por supuesto, no pueden ser los creyentes, porque recordemos que el templo simboliza la presencia de Dios y el templo representa el lugar de adoración de Dios. Y luego más adelante la Escritura dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Entonces, si la adoración no está circunscrita a un lugar o a un edificio, sino que la adoración está circunscrita a la presencia de Dios y a la obra del Espíritu Santo en el creyente, cuando dice que seremos hechos columnas en el templo, por supuesto no está hablando de los creyentes, porque está hablando de hombres y mujeres, sino que está hablando de que Jesucristo es columna o base central o base estructural y ornamental del templo en el cual los creyentes participan. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Entonces la alusión principal es a Cristo el Cordero vencedor, que es columna central o piedra angular o fundamento estructural del templo de adoración, pero también hace una alusión indirecta a los creyentes que por la gracia operada en Jesucristo, en la cruz y aplicada en los creyentes, también son constituidos piedras vivas dentro del templo, son constituidos adoradores en espíritu y en verdad,
y por esa misma obra perfecta de gracia, ellos tendrán la seguridad de permanecer por siempre en el templo de adoración al Dios verdadero, no en el templo físico, sino en el templo espiritual. Por supuesto, también hace una alusión a un desafío contemporáneo que tenemos los creyentes, y es no dejar de congregarnos. No dejar de congregarnos, sino reunirnos en el templo que Dios ha dispuesto para adorar en espíritu y en verdad. En la antigüedad, los templos estaban constituidos por excelentes cimientos y por muchas columnas que garantizaban la excelencia de la construcción. Y en esas columnas habían varias situaciones importantes que se daban en las construcciones antiguas. La arquitectura, tanto la de Salomón como otras arquitecturas antiguas, dice la Biblia en este caso, que en las columnas se esculpían figuras de hombres o figuras humanas. Y en algunas oportunidades, cuando tenemos la oportunidad de ver arquitecturas antiguas, nos damos cuenta que en la parte alta de las columnas tenían figuras humanas, y esas figuras humanas hacían alusión a personajes, es decir, era la forma como se distinguía o se honraba a personas que habían sido parte integral de la construcción o a los cuales se dedicaba o se consagraba a esos edificios o esos templos o esas construcciones. Entonces las columnas servían para honrar a distinguidos personajes, ¿sí?, de la historia, de la cultura en la antigüedad. Pero también las columnas antiguas servían como un lugar de juramento. La Biblia dice que cerca de las columnas del templo se podían establecer juramentos y que esas columnas servían como testigos en los juramentos. Y eso es supremamente importante, los dos usos en los cuales que se daba para las columnas en el templo o en las edificaciones antiguas. Uno era una forma de honrar a personajes distinguidos. ¿Cuál es el personaje más distinguido de la historia de la humanidad? Jesucristo. Jesucristo es el vencedor, por lo tanto Él está distinguido a través de la metáfora de la columna en el templo, pero también porque cerca al templo se podía consagrar a reyes o a sacerdotes, o cerca a las columnas, y jurar pues en presencia de esas columnas. Es importante porque nosotros diríamos, pero ¿qué sentido tiene que la ordenación o la consagración de un rey o de un sacerdote se hiciera junto a una columna del templo y que se estableciera un juramento y que esa columna fuera como testigo? Pues ahora lo entendemos, que Cristo es la columna del templo y que sobre Cristo es que se puede hacer juramentos y ponerlo a Él como testigo de que Él es veraz y que Él hará que se cumplan tanto las bendiciones pactuales como también que hayan las consecuencias por la transgresión frente a los desafíos del pacto. Entonces es importante que el nombre del Señor Jesucristo está de manera directa asociado no solamente con la victoria del versículo 12, sino también asociado con la columna principal del templo y asociado también con el templo mismo y con su permanencia estable. Pero de manera indirecta, esa metáfora está asociada también con los creyentes que por gracia somos preservados en esa estructura y que hacemos parte de la adoración pública de nuestro Dios para nunca más salir del templo. Entonces, Cristo nos ha constituido columnas por gracia. Y junto a la columna principal que establece y fundamenta el edificio, estamos nosotros por gracia, recibidos o adoptados o abrazados para poder disfrutar de su presencia. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de Jehová, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Y luego en Primera de Reyes 11:14 dice: y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: traición, traición. Pues la parte que quiero que recordemos es: y cuando miró aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, que era la costumbre del momento en que se ordenaban a los reyes, se los consagraba y ellos hacían su juramento como reyes de cumplir la ley y de defender la nación. Y luego en Segunda de Reyes 23:3 dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus estatutos y sus testimonios con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Mire, qué ceremonia más extraordinaria. El rey y todo el pueblo jurando que iban a cumplir el pacto de Dios o la ley de Dios, y lo hacían junto a la columna de pie.
Es decir, el texto de Apocalipsis que estamos analizando, cuando dice que te haré columna en el templo y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, hace una alusión directa a Jesucristo, que es la columna del templo sobre la cual se hacen los juramentos, que es el testigo en la adoración pública de su presencia y de nuestro cumplimiento, y que es la columna que no puede ser quitada nunca del templo y sobre la cual se adora y se jura y se distingue. Luego en Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces aquí nos va a hablar de otro tipo de columnas y nos habla de 3 personajes conocidos en la historia bíblica, que es Jacobo, Cefas y Juan, o Jacobo, Pedro y Juan, o Santiago, Pedro y Juan. Estos 3 hombres que eran cercanos a Jesús por su trabajo apostólico y por su denuedo en la predicación y la defensa del Evangelio, dice la Biblia que también fueron considerados columnas. Pero no está hablando de cualquier tipo de columnas, está hablando de los apóstoles. Y recuerden que en Efesios 2:20 dice que la iglesia está constituida o establecida sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo la principal piedra de unión, o la piedra de encaje, o la piedra que establece pues el fundamento perfecto entre Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Eso qué nos da a entender? Nos da a entender en primer lugar que Cristo es la piedra principal o la columna principal, pero que también por su infinita gracia dentro del fundamento de la iglesia, dentro del fundamento de la adoración pública, Él estableció a los apóstoles como columnas. Y por supuesto, más adelante en nuestro estudio, a partir del capítulo 4, comenzaremos a ver que las tribus o los representantes de las tribus también son constituidos columnas en la adoración pública. Entonces pudiéramos adelantarnos un poco y decir que los 12 tribus que representan el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y los 12 apóstoles que representan la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento son las columnas que junto a la columna principal o la columna de unión que es Cristo, establecen el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20. Y luego en Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y luego en Apocalipsis 13, 17 y 18 dice, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Entonces, nuevamente, y escribiré sobre él. Entonces, sobre los creyentes que por gracia han sido salvos y hacen parte de la adoración pública o del templo de adoración a Dios en espíritu y en verdad, se marca o se escribe sobre ellos el nombre de Dios. Es decir, es un nombre de pertenencia. Porque Cristo es la columna estable de ese edificio. Dios como columna estable es objeto de adoración de su pueblo que se reúne en el templo, pero los que entran a adorar tienen que estar sellados o identificados con el nombre de Dios y el nombre del Cordero. Y eso es lo que está diciendo aquí. El texto de Apocalipsis 13 dice que Satanás ha imitado o tergiversado la identidad que ha dado a su pueblo, y entonces él ha optado por marcar a sus seguidores con el número de la bestia. Jeremías 1:18 dice, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y cuando hicimos nuestro estudio del libro de Jeremías, apuntamos diciendo que Jeremías no es columna, que quien es columna es el evangelio que Jeremías va a pregonar, que es la ciudad fortificada, la columna de hierro y el muro de bronce. Y luego en 1 de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es considerada columna no por los creyentes, sino por Cristo, que es el fundamento, por Cristo, que es el vencedor, que se ha sentado en el templo y que permanece para siempre y nunca más saldrá. En la primera parte, cuando estamos diciendo que el nombre de Dios significa columna estable, nos muestra la seguridad de la salvación, nos muestra la gracia y el autor de la salvación, y nos muestra que los creyentes fuimos salvos para adorar a Dios que está en el templo.
y no solo es una metáfora del lugar de adoración, que contrarresta la sinagoga judía falsa que estaba en la iglesia en la ciudad de Filadelfia, sino también es una alusión a los lugares de adoración temporal que tenemos, en los cuales debemos ir y presentarnos todas las semanas, sino también a la adoración en espíritu y en verdad temporal, y a la expectativa que tenemos los creyentes de ese lugar permanente de adoración a nuestro Dios. Y luego el texto continúa diciendo: y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Es importante esta alusión porque ahora nos va a poner no en perspectiva del templo, que era uno de los símbolos judíos y símbolo cristiano, sino nos va a poner en perspectiva de la ciudad, es decir, va teniendo mayor amplitud el texto, va en progresión, y ahora nos dice: no solo escribiré el nombre de mi Dios en una columna del templo, sino que escribiré el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios. Es interesante todos los posesivos que están aquí, haciendo alusión que todo pertenece a Dios. Mi nombre, mi Dios, mi ciudad, mi templo, para referirnos que todo es de Dios y que el texto no está volcado a honrar a los creyentes esforzados y valientes, sino que el texto está volcado a exaltar la grandeza y la excelencia de Dios en la salvación y a reconocer que todo es de Él. Cuando habla del nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, hace referencia a la ciudad de Jerusalén. Por supuesto, Jerusalén era el centro político y económico del país, de los judíos, de los palestinos, de los israelitas a lo largo de los tiempos. Jerusalén era el lugar más importante donde iban a celebrarse las fiestas principales, donde estaba la base del sistema sacerdotal y del sistema monárquico, y Jerusalén era la base de la identidad del pueblo. Entonces es importante que se identifique nombre con ciudad, porque la ciudad era parte de la identidad. Pero era tal la identidad de los judíos con la ciudad que la habían vuelto un ídolo. No solo el templo lo habían constituido un ídolo y Dios lo mandó a destruir, sino que la ciudad también se había vuelto un ídolo y Dios permite que se destruya. El nombre de la ciudad es importante porque Jerusalén significa ciudad de paz. O Jerusalén significa ciudad de Dios, es la ciudad de Salem, es la ciudad de Dios, es la ciudad donde está el príncipe de la paz. Son metáforas para mostrarnos que Jerusalén tiene un lugar muy importante como centro de culto y de adoración y centro de gobierno teocrático. En este sentido, lo que nos está diciendo el Señor es que pese a que la ciudad de Jerusalén ha sido destruida para el momento en el que se manda la carta a Filadelfia, que se cree que es más o menos por el año 100, el templo y la ciudad habían sido destruidos en el año 70 por el emperador Tito. Pese a la destrucción de la ciudad, dice que el Señor va a hacer que se escriba el nombre de la ciudad. Por supuesto, no es la ciudad destruida, la ciudad arruinada o la ciudad invadida por los romanos, sino que es el nombre de la ciudad celestial, de la misma Jerusalén, pero no la Jerusalén terrenal, sino la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, Sión, o el rey de Salem, que es Cristo, es el que hace que esa nueva ciudad descienda del cielo de mi Dios. Es supremamente importante la alusión que hace aquí, no solo a Jerusalén como ciudad, mostrándonos todo un conglomerado de habitantes, sino a Jerusalén como celestial. Es decir, el diseño de Dios que los judíos no entendieron de la capital de su nación era mostrar que hay una ciudad celestial que Dios está construyendo y que Cristo es el rey o el centro o el todo de esa ciudad. Esa ciudad es una ciudad celestial que desciende del cielo. Es la primera vez que nosotros estamos presenciando a una idea de que una ciudad descienda del cielo. Una ciudad que descienda del cielo, porque las ciudades siempre han sido construidas por seres humanos a raíz de necesidades pues, de protegerse, de conglomerarse y de establecer relaciones comerciales. Pero en este caso, esta ciudad dice que desciende del cielo. Es la ciudad verdadera de la paz, es la verdadera ciudad donde no hay engaño, donde está Cristo sentado en el trono y donde se adora perfecta y soberana y constantemente la presencia de nuestro Dios. Si ustedes recuerdan un poco del Antiguo Testamento cuando se habla de la Shekinah, era la presencia de Dios, pero dice que descendía la presencia de Dios. En muchos lugares dice que descendía sobre el tabernáculo, nunca subía. La presencia de Dios siempre desciende, dándonos a entender que Dios es superior a nosotros, o está encima, o está en lo alto, o todo lo domina y lo controla, y nosotros estamos por debajo, controlados o supeditados o gobernados
por Él. En este caso dice que la ciudad desciende. ¿Y desciende con quiénes? Desciende con el Rey. ¿Quién es el Rey? Jesucristo. Entonces, tanto el templo hace alusión a Jesucristo, como la ciudad también, que es la identidad real, que es la iglesia, hace alusión a Jesucristo. Y eso nos muestra verdades extraordinarias, como que la iglesia es una institución divina, que la iglesia es una institución controlada y gobernada por nuestro Dios, y que la iglesia estará permanentemente adorando a Dios y en la presencia de Dios. El nombre de la Nueva Jerusalén estará escrito sobre los fieles como garantía de la victoria, como garantía de la promesa cumplida del pacto. En Apocalipsis 21:2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La vi descender. Y luego en Ezequiel 48:35 dice: en derredor tendrá 18,000 caños, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama. Y luego en Gálatas 4:25 y 26 dice: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba. Hace el contraste o la dicotomía entre la Jerusalén natural o geográfica y la Jerusalén celestial que viene del cielo. Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Queridos hermanos, ustedes y yo pertenecemos a una iglesia. Si hemos pertenecido a través de la regeneración y que Cristo nos ha constituido miembros o piedras vivas de esa iglesia, ustedes y yo pertenecemos a la ciudad celestial. Es decir, nuestra ciudadanía no es acá. No pertenecemos a la membresía de una iglesia local. En términos prácticos sí, pero en términos reales y en términos eternos y en términos cristianos, pertenecemos a la ciudad celestial, a la iglesia universal, a la iglesia de Dios, a la ciudad del Dios vivo. Y eso es una verdad extraordinaria. Por eso todo lo que hagamos en la iglesia local debe tener repercusión para la iglesia de Jesucristo como pueblo diseminado a lo largo del mundo. En Jeremías 3:17 dice: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Y luego en Jeremías 33:16 dice: en aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Apocalipsis 2:17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribiré sobre él. En primer lugar, escribiré que Cristo es la columna estable o la columna firme del templo. Es decir, que hay templo y hay edificio solo porque Cristo es el autor o el fundamento. En segundo lugar, escribiré sobre él el nombre de la ciudad. Es decir, hay ciudad o hay pueblo o hay ciudadanía en el reino de Dios porque hay un vencedor que se llama Jesucristo. Y ese nombre que se va a escribir sobre los vencedores es el nombre de la iglesia. Y la iglesia existe solo porque Cristo la estableció, la fundó y la sustenta. Es decir, las dos metáforas hacen alusión a Jesucristo. Tanto la columna del templo como la Nueva Jerusalén. Y es importante eso. Y en segundo lugar, los nombres que se escribirán, lo que ratifican es que Cristo es el vencedor y es la columna del templo. Y en segundo lugar, el otro nombre de la ciudad nueva garantiza la victoria de los creyentes y garantiza la iglesia como institución temporal para adorar a nuestro Dios mientras el Señor desciende o hace descender su ciudad santa y su ciudad viva de todos los redimidos. El texto continúa diciendo, en el versículo que estamos estudiando, dice: y el nombre o mi nombre nuevo o el nombre de Cristo. Esa tercera parte es nuevamente muy importante porque como venimos estudiando, hace alusión a Jesucristo. Dice: y escribiré sobre ellos mi nombre nuevo. Entonces estamos hablando de tres nombres que se están escribiendo sobre los creyentes salvos por gracia. Primero se escribe el nombre de Dios, segundo se escribe el nombre de la ciudad y tercero se escribe el nombre de Cristo. El nombre primero hace alusión a la adoración, a la estabilidad de la adoración. El segundo nombre hace alusión al servicio
Y el tercer nombre hace alusión al reino. El nombre de Dios, el nombre de la ciudad y el nombre de Cristo. Pero en los tres momentos todo está dirigido metafóricamente a mostrarnos el carácter de Cristo. En primer lugar nos muestra el carácter de Cristo en la redención planeada. En segundo lugar nos muestra el carácter de Cristo en la salvación aplicada. Y en tercer momento nos muestra el carácter de Cristo en la salvación consumada. Y es supremamente interesante porque son los tres momentos del desarrollo del pacto: promesa, cumplimiento y consumación. La columna del templo nos hace referencia a la promesa del pacto. Se hizo una promesa y se juraba sobre esa columna como garantía. Pero el segundo lugar, que es la Nueva Jerusalén, hace alusión a la iglesia donde se han aplicado los dispositivos o las disposiciones del pacto, dando a entender que esa promesa veterotestamentaria fue plenamente cumplida por Jesucristo, el Cordero Vencedor. Pero luego, en este momento donde vamos a entrar, el nombre de Cristo nos hace referencia a la consumación del pacto, en la cual todos los vencedores de todos los tiempos son unidos en ese templo espiritual, en esa nueva Jerusalén que desciende del cielo para reinar por siempre con seguridad y con excelencia junto al Cordero Vencedor que está sentado a la diestra de Dios. Es decir, las tres metáforas se unen o confluyen de manera directa y contundente sobre Jesucristo, no sobre los creyentes. Porque pese a que en Filadelfia no se hagan reclamos o reproches a los creyentes, eso no significa que los creyentes fuesen perfectos. Aunque Filadelfia no recibe reprimendas o exhortaciones severas de juicio, eso no significa que los creyentes sean puros o pulcros, porque toda iglesia está constituida por hombres y mujeres, pecadores, redimidos por gracia. Pero en este sentido nos habla de Cristo y el nombre de Cristo como garantía de salvación segura y de reino permanente y estable. Y por supuesto tenemos que ir a mirar a la cruz, porque el nombre nuevo de Cristo no es un nombre nuevo que Él adquirió en el proceso de la redención, sino que es el nombre nuevo en el sentido de que es cumplido todas las disposiciones pactuales. Cristo no tiene nombres nuevos en el proceso de su ministerio terrenal. No es que Él antes tenía un nombre y luego ahora tiene un nuevo nombre. Lo que está diciendo es nuevo para los creyentes, nuevo en el desarrollo histórico de la redención, pero es el mismo nombre de Dios. En este sentido, el nombre de Dios es el de Cordero Vencedor. El nombre del Cordero Vencedor es escrito en la frente. Antes era el Cordero Prometido o el Cordero Humanado, pero en este momento es el nombre del Cordero Vencedor, que es el de Jesucristo, el Hijo de Dios. El nombre de Dios, el nombre de Cristo, es puesto en la frente de los creyentes, es puesto en el corazón de los creyentes, y esa es la garantía de que reinaremos y perseveraremos eternamente con Él. Antes, para los creyentes, especialmente comienzo del primer siglo, el nombre de creyentes o el nombre de cristianos era un nombre de burla, objeto de burla. Recordemos que los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, posiblemente en el año 40 o 45, 50 después de Cristo, pero ese nombre cristianos era un nombre usado con burla. Lo usaban los enemigos de los creyentes para burlarse, decían: ustedes son los cristianos. Hoy en día se usa mucho el término evangélico, ustedes son evangélicos, ¿sí? Pero es un nombre usado con burla o en aspecto despectivo. En ese sentido, lo que está diciendo aquí el texto es que llegará un momento en que todos los cristianos ostentaremos ese título y no será objeto de burla, objeto de execración, objeto de malicia o de persecución, sino que ese nombre o ese título de cristiano será objeto de adoración real y de servicio real a nuestro Dios. Ese nombre cambiará. ¿Por qué? Porque hay un Cordero Vencedor, columna estable, hay una ciudad celestial permanente y segura, y hay un nombre nuevo de Cristo como Cordero Vencedor que ha sido grabado o esculpido en el corazón de los creyentes. Hechos 11:26 dice: y se congregarán allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y luego en Hechos 26:28 dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y primera de Pedro 4:16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es probable que algunos de nosotros pensemos que el nombre cristiano esté asociado a la burla de otros. Y es probable que algunos tengan temor y no deseen ser objeto de burla.
y muchos prefieran no presentarse como cristianos. Pero lo que está diciendo aquí el texto es: si alguno sufre por eso o padece, no se avergüence, porque muy pronto, en breve, como dice la Escritura, ese nombre o ese título será de profundo reconocimiento, y más bien todos los que se han burlado por ese título, por ese estado de cristianos, dice que se humillarán delante de Dios. Romanos 10, 9 al 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego en Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y escribiré sobre él. ¿Qué es lo que Dios o Cristo promete escribir sobre los creyentes? 3 nombres o 3 títulos. Y esos 3 títulos no hacen referencia a los creyentes. Esos 3 títulos o esos 3 nombres hacen referencia al pacto de la redención, aplicado y consumado eficazmente en el corazón de los creyentes. Esos 3 nombres o esos 3 títulos hacen referencia a la victoria contundente de Jesucristo. En primer lugar, el nombre de Dios hace referencia al que estableció o decretó o determinó el pacto de la redención. En segundo lugar, el nombre de la nueva ciudad o de la ciudad de Jerusalén hace referencia a los beneficiarios de ese pacto, al pueblo que se le aplica la redención y que son beneficiarios reales, históricos del pacto de la redención por Cristo. Y en tercer lugar, el nombre nuevo de Cristo hace referencia a la victoria definitiva, es decir, a la consumación del pacto de la redención. Ese nombre nuevo es Cristo, Cordero Vencedor. No es otro nombre nuevo, misterioso, oculto, que tiene que ser descifrado con detalles y con cabalística, sino que es el nombre sencillo de Cristo, porque murió y resucitó, y por lo tanto recibe un nombre que es el nombre de Cordero Vencedor. Queridos hermanos, Jesucristo en esta oportunidad es el que escribe, pero escribe no para enviar un mensaje, escribe no simplemente para perpetuar una historia en un documento o en un papel, en un papiro, sino que escribe en el corazón de los creyentes. Escribe en la conciencia de su pueblo, escribe en lo más profundo del ser, de la esencia de la vida de la iglesia, para ratificar la victoria perfecta de Cristo, para ratificar el beneficio y las disposiciones del pacto aplicado y para ratificar el reinado de los creyentes con Cristo, y nunca más saldremos de allí. Ese complemento de la oración es importante porque nos muestra la seguridad, la contundencia de la obra aplicada de Cristo y nos da esperanza segura. Luego dice que ese nombre nuevo habla de la restauración plena o de la restauración absoluta que Dios hace de su pueblo. Y el texto comienza diciendo: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por supuesto, nuevamente no hace alusión al oído físico o al sentido externo del oído, sino que hace alusión a la obra perfecta del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. ¿Quiénes son los únicos que van a oír y entender este mensaje? Aquellos que han sido redimidos. ¿Quiénes son los únicos que van a atender o a prestar oídos a este mensaje? Aquellos a quienes el Espíritu Santo les ha abierto los oídos espirituales para entender que la salvación pertenece al Señor, que el pacto fue prometido en la antigüedad, pero fue cumplido en la historia y aguardamos en breve la consumación. Y esa consumación será inaugurada a través de una ciudad celestial en la cual pertenecen todos los creyentes. Esa bendición pactual contenida en esta disposición para la iglesia de Filadelfia nos muestra la bendición que alcanza a las familias, en este caso a Filadelfia. Recuerden que Filadelfia significa amor fraternal, o donde se vive o se expresa el amor fraterno. ¿Cómo podemos vivir en fraternidad como creyentes? Lo hemos ratificado en las reuniones anteriores, que no vamos a poder vivir fraternalmente por una disposición natural, sino que podemos vivir fraternalmente porque estamos en medio o que tenemos en el centro una columna estable que es Cristo, fundamento y diseño del templo, que solo podemos disfrutar del amor fraternal porque tenemos o pertenecemos a la ciudadanía celestial de la Nueva Jerusalén,
que Cristo es la cabeza invisible de esa iglesia. Y también podemos disfrutar del amor fraternal porque el nombre del Cordero Vencedor ha sido marcado en nuestra conciencia. Es decir, la base del amor fraternal no son nuestras relaciones naturales, nuestras disposiciones de hermandad, sino la obra perfecta del pacto de gracia de Cristo aplicado a nuestras conciencias. Nunca más saldrá de allí, es muy importante para nosotros y por supuesto para los creyentes de Filadelfia, porque ellos vivían muy atemorizados. De hecho, había épocas del año en las cuales ellos se salían de los muros de la ciudad para vivir a las afueras por temor a los terremotos, porque en varias oportunidades habían sido destruidos por terremotos. Y muchos de ellos tenían el temor de ser destruidos en algunos periodos del año y durante la noche y se salían a las afueras. Por eso el Señor dice, estarán dentro y nunca más saldrán. Es una metáfora alusiva a una realidad natural de la ciudad, pero alusiva de manera contundente a la salvación segura y estable, firme, que viene de parte de Dios. Apocalipsis 22:4 dice, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y luego en Números 6:25 dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y luego en 1 Corintios 3:10-15 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y en Juan 20:17 dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, y escribiré sobre él. No estamos hablando de múltiples vencedores, estamos hablando de un único vencedor, Jesucristo. Pero sí estamos hablando de la gracia condescendiente de Dios de marcar o de señalar o de grabar o esculpir en el corazón y la conciencia de todos los salvos por gracia 3 nombres nuevos que no son nuevos, son eternos, son antiguos, son permanentes, pero para aquellos que han sido injertados en el pueblo de Dios y que están viendo la progresión en el desarrollo de la redención, pues es nuevo y es maravilloso. Y escribiré sobre él. Al que venciere le haré columna en el templo, le haré parte de la nueva Jerusalén y disfrutará del reino de Cristo. 3 disposiciones pactuales que aluden a la adoración verdadera, a la salvación segura y al reino y servicio permanente en la obra del Señor. Que el Señor nos ayude. Inclinen su rostro. Amado Señor, gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias por permitirnos entender que tu palabra de principio a fin está centrada en Jesucristo y en su obra perfecta de redención. Gracias por permitirnos y llevarnos a comprender y a descansar en tu palabra. Nosotros no somos columnas, nosotros no somos importantes en la ciudad, nosotros no somos importantes como para que se nos marque y se nos grabe como si fuéramos distinguidos. El único distinguido en la historia de la redención eres tú. El único importante, estable y firme y seguro en la edificación eres tú. El fundamento del templo eres tú. La razón de ser de la ciudad santa eres tú. La razón de ser de la novedad del pacto eres tú. Y te damos gracias porque nos permites entender que si bien es cierto, perseveraremos por tu gracia hasta el final, nosotros no somos vencedores en sí. Nosotros podremos llegar a la meta únicamente por la victoria segura y perfecta de Jesucristo. Te damos gracias por permitirnos entender tu palabra, por darnos el privilegio de una ciudadanía nueva de la cual nunca saldremos y por darnos la certeza de que toda la salvación descansa en ti y nosotros lo único que podemos hacer es adorarte, servirte, inclinarnos ante ti y honrarte por lo que tú eres y haces, y que aún eso que podamos hacer no proviene de nosotros, sino de ti. Gracias te damos. Ayúdanos a disfrutar del amor fraternal que tú estás produciendo entre nosotros, pero ayúdanos a no perder la perspectiva del reino y la expectativa segura de la consumación del pacto, en el cual seremos beneficiarios por tu infinita bondad y misericordia. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga.